Bien, vamos a iniciar el diálogo con el doctor Pedro Moreira, criminólogo y constitucionalista, para trabajar sobre la pregunta 4 que está dentro de la sección de referéndum, a través del cual iremos nosotros el día domingo 4 de febrero a dar la voluntad popular de nosotros, el pueblo. Como hemos hecho ya el día lunes, el día martes y miércoles con las preguntas 1, 2 y 3. Hoy día para la pregunta 4 igual, yo voy a leerle al doctor Pedro Moreira y a usted amigo y amiga que nos escucha la pregunta. El doctor Pedro Moreira nos dará una opinión general, sin mayor detalle en cada una de las implicaciones, para crear justamente el contexto y poder, de acuerdo a ello, pasar ya a los anexos, a las opiniones a favor, opiniones en contraria, y de esta manera poder trabajar en el análisis, como hemos dicho esta semana, con lupa. Doctor, bienvenido, buenos días. Vamos a hacer este ejercicio democrático dentro de lo que es la pregunta 4 del referéndum. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, gracias a quienes escuchan diariamente este programa y gracias a mis seguidores en Facebook que están viendo la entrevista por transmisión en vivo. Entonces, muy honrado por la invitación y espero que la entrevista salga muy bonita. De acuerdo, esa es la idea, ¿verdad? Para que la ciudadanía tenga todos los elementos de juicio y que no se vote por votar, que no se vote por personas, sino que se vote por los derechos, por lo que se juega el Ecuador, por nuestras obligaciones. La pregunta 4 dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes según el anexo 4? Esto es lo que se refiere esta pregunta. Doctor. Mire, aquí hay que hacer una puntualización muy necesaria, porque a nuestro pueblo se lo convoca a consulta popular, pero lo que va a ocurrir el 4 de febrero es concretamente un referéndum y una consulta popular. De las preguntas 1 a las 5 es referéndum y la pregunta 6 y 7 son consulta popular. Pero ustedes, los oyentes, se preguntarán cuál es la diferencia. La diferencia es que con el referéndum el cambio o la aprobación normativa a través de las urnas ingresa inmediatamente al estado jurídico o al sistema jurídico. Con la consulta es necesaria que se expida una ley que soporte lo resuelto en la consulta. Por ejemplo, cuando se votó en la primera vuelta, creo que fue el año pasado, por el tema de los paraísos fiscales, fue necesario que la Asamblea posteriormente redacte una ley sintonizando la voluntad popular respecto al asunto de los paraísos fiscales. Básicamente esa es la diferencia. Y tratando de ser prolijo en la respuesta para continuar, la pregunta 4, como lo veremos más adelante, desde la prisma del garantismo constitucional, es la más peligrosa de las 7 preguntas, porque la 1, 2 y 3 son políticas, y dentro de esa visión política pudieran manejarse ciertas cosas, aunque también son inconstitucionales. Pero la pregunta 4 es la más peligrosa porque restringe muy, y disculpe la redundancia, muy peligrosamente derechos. Bien, esta es la parte entonces sobre derechos. Yo voy a leer lo que dice el artículo 46 de la Constitución y lo que agregaría ya en el anexo 4 precisamente esta consulta igual al pueblo, pero en este caso está aclarado el tema referéndum como lo habíamos originalmente presentado. El artículo 46 de la Constitución dice: el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes. Allí hay 2 puntos. Dice el anexo, un segundo inciso con el siguiente texto: las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes serán imprescriptibles. Es decir, de acuerdo a lo que usted originalmente nos ha planteado, doctor Pedro Moreira, aquí se le está dando a las niñas una mayor protección en que los delitos contra niñas y niños y adolescentes sean imprescriptibles. ¿Por qué entonces se restringe derechos? Mire, si usted tiene la Constitución en su computadora, sí, revise el artículo 80 y el artículo 81. Ya. El artículo 80 habla de los delitos imprescriptibles,
dentro de los que se encuentran genocidio, delitos de lesa humanidad. Que también lo etcétera. reforma, sí. Ya. Cuando lo incorpora estos delitos. Y el 81 habla de la pena, de la rigurosidad de la pena para los delitos contra grupos vulnerables. Ya. Las niñas, niños y adolescentes se encuentran en grupos vulnerables. Si la consulta, o en este caso, perdón, el referéndum, Sí. si la intención del referéndum es blindar y proteger a las niñas, niños y adolescentes, entonces lo constitucional, y ni tanto como lo explicaremos después, hubiese sido que se introduzca algún párrafo o se añadan las líneas necesarias a ese artículo 81 que establece cuál es la rigurosidad de las sanciones para los grupos vulnerables. Y que, si usted me permite, aquí tengo la Constitución de la República. Sí, aquí la estoy también buscando para que los amigos oyentes la conozcan a qué se refiere usted, leyéndole textualmente, ¿no? Mire, si usted me permite. Sí, claro. El artículo 81 refiere: la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieran una mayor protección. Y ahí continúa el artículo respecto a quiénes deberán juzgar aquello. Entonces, si la intención es blindar la protección a este grupo vulnerable, simplemente debieron haber reforzado el artículo 81 o preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con que se le agregue 2, 3, 4, 10 líneas, cuántos párrafos sean necesarios al artículo 81, porque lo que están preguntando, reformando el artículo 46, es algo que en la técnica jurídica se vuelve inoficioso. El artículo 46 lo que habla son las medidas de bienestar para los niñas y niños. Ya hay una serie de medidas como Estado ecuatoriano que son políticas sociales. El 81 habla de lo jurídico. Entonces es antitécnico, en primer orden, como nos han planteado la pregunta, porque se lo establece de una forma que jurídicamente es incorrecta. Pero por último, el pueblo ya no dirá cuál es el problema si se come la menestra con frijoles o con lentejas. No, o además se refuerza, ¿no? Porque si el artículo 81 está, como bien usted lo ha leído, y aquí tengo el artículo 81, establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento. Pero en cambio, en la pregunta, al momento de agregarle un inciso al artículo 46, el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, porque es en la sección de derechos de niñas, niños y adolescentes, las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes. Es decir, el Estado como que además le asegura precisamente este tipo de protección. Pero es que eso jurídicamente es incorrecto establecerlo así. Pero ¿qué es lo más grave? Porque a la final, como le digo, eso es tecnicismo jurídico legislativo. Pero ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo inconstitucional este asunto? Al decir de las acciones, se está refiriendo al ejercicio de la acción, como luego en el anexo se establece una reforma al artículo 16 del COIP y el artículo 75. Entonces está envolviendo imprescriptible el ejercicio de la acción para este tipo de delitos. Ya existen delitos que son imprescriptibles o cuyo ejercicio de acción es imprescriptible, como el genocidio, como el peculado, etc. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el campo de acción, el radio de personas, las cuales pueden ser denunciadas por genocidio, por etnocidio, por delitos contra la humanidad, por cosas así, es un radio muy pequeño, porque no todos podemos ser denunciados por eso. Deben haber o deben configurarse situaciones previas para que, por ejemplo, usted pueda ser denunciado por genocidio. Pero en el caso de la violación, la imprescriptibilidad de la acción consiste en que ese delito pudo haber ocurrido, que usted en el año 80 era director de una escuela de niños y ahorita está el próximo a nombrarlo ministro de lo que sea de este gobierno, y por lastimar su honra, por afectar su postulación ministerial, le dicen que usted en el año 80 te había cometido la conducta de violación a un niño de la escuela donde usted dirigía. Y como es imprescriptible el ejercicio de la acción, no prescribe jamás. Entonces, no todas las denuncias que se dan, y se lo digo como abogado criminólogo, no todas las denuncias que se pueden presentar por violación a una niña, niño o adolescente, lo cual per se es deleznable, pero ya en la realidad no todas las denuncias son reales y son verdaderas.
Entonces, ¿qué implicaría aquello? Que cualquier persona, cualquier ciudadano, porque un hombre y una mujer pueden violar a un niño y adolescente, hipotéticamente o eventualmente. No es necesariamente un hombre. No es necesario que sea de 18 a X cantidad de años. Un hombre de 90 años puede violar a un niño o a una niña, porque la violación no solamente consiste en la introducción del miembro viril, también en la introducción por otras cavidades de otros objetos, no solamente del miembro viril. Entonces, el campo de acción normativo es tan amplio que esto de acá se vuelve una espada de Damocles muy peligrosa sobre la cabeza de todos los ecuatorianos. Bien, estamos hablando y acogiendo su ejemplo de una persona inocente, pongamos así el caso, que podría ser afectada en su honra si luego de 20, 30 años alguien le dice, mira, cuando en el año 1980 usted violó y tal. Pero yo voy a contarle un caso que ayer fue denunciado ante el presidente de la República en la rueda de prensa que ayer sostuvo. Una periodista le informa, señor presidente, en nuestra localidad hay violaciones de padres a sus hijas. Una niña fue llevada a un instituto de salud pública bajo esa denuncia de que su padre la estaba violando. Pero lo que hizo la operadora de salud del gobierno o del Estado fue ponerle estas barritas anticonceptivas en el brazo. Esa niña obviamente es inocente. Hasta ahí el operador de salud no hizo la denuncia y la periodista le presentó ayer la denuncia al presidente. Y pongámonos que eso hubiera pasado en el año 80. La niña inocente le pusieron para que no salga embarazada de su padre, asumiendo que la va a seguir violando. Mire usted el drama familiar que están viviendo. Y al pasar 10, 20 años la niña, ya niña adulta ahora, va a decir, ahora yo voy a denunciar. Y va a haber ahí hasta operadores de salud que a la larga se convirtieron en cómplices. Doctor, no solo veamos entonces la imprescriptibilidad, casos horrorosos que a alguien le denuncien siendo inocente después de 20, 30 años, pero también en estos casos que al parecer, según las estadísticas, dicen que 1 de cada 3 niñas habría sufrido, de acuerdo, inclusive asambleístas de Alianza País del ala correísta, porque están preocupados porque ellos están diciendo, algunos votemos en plancha por el no, están diciendo, el asambleísta Sabaniego, que hay que revisar bien esa respuesta porque también hay cometimiento de delitos, en este caso, de denuncias por miles, doctor. Mire, mi estimado, yo no soy político, yo no puedo responder. No, estamos hablando de técnica pero legal. Técnicamente, ¿cuál es el problema? Ya, en el caso propuesto por usted. ¿Y que son muchos, ¿ah? Ya, ¿y cómo va a probar la niña la violación? Bueno, ahora a la hora ya mujer. Testigos. Ayer, por ejemplo, ya capturaron a un padre de familia en Puembo, en donde la tía lo denuncia. Una niña con alguna discapacidad mental de 15 años, ya embarazada de 6 meses, doctor. Pero eso es en la actualidad. ¿Cómo resuelve usted ese tema? No, mire, vamos a suponer que la niña hubiera dado a luz y todo el mundo se quedaba callada. Ya. Y la niña seguía conviviendo, entre comillas, con el padre. ¿Qué va a pasar de aquí a 10, 20 años? Ella podría decidirse a denunciar. Correcto. En el caso hipotético de que la niña o la señorita o quien sea hubiese quedado embarazada de su padre, lo cual per se es totalmente deleznable. Ya está embarazada, 6 meses. Contra natura, inhumano y lo que sea. Pudiera, después de 10, 20, 30, 50 años, con ese producto de la violación, que es una criatura, es un niño o una niña, demostrar la violación fácilmente. En una prueba de ADN se establece que ese hijo es a la vez su hermano. Pero en el caso de que no hubiese embarazo, en el caso que la violación no sea de su padre, sea de su hermano, sea de su tío, sea de un cura, sea de quien sea, después de 20 o 30 años jurídicamente, ¿cómo lo demuestran? Los testimonios, bueno, sí, pero ahí será falta de prueba. Pero no hay que verle nada más la parte es que del que no puede. Se vuelve una entelequia jurídica. Veamos del que sí puede, pues, doctor. Pero es que la ley rige para la generalidad, pero no para el individuo, pero por eso, para la especie. Hablando de la generalidad, mire, habrá unos que no tengan pruebas y otros sí tengan pruebas. Mire, no se puede legislar pensando en que no va a haber pruebas, doctor, y usted lo sabe. Mire, el tema es muy delicado, porque hay una fibra muy estrecha o muy fina respecto a
que el decir lo que yo estoy diciendo se puede entender como que estamos a favor de la violación o estamos a favor de la vulneración de las niñas. Usted lo aclaró, es asunto técnico, jurídico. Yo lo que trato es de advertirle a la ciudadanía la enorme espada de Damocles que puede pender sobre la cabeza de cada uno de nosotros. Evidentemente la generalidad de nosotros somos hombres y mujeres de bien, con principios, más allá de la religiosidad, que primero que jamás tocaríamos a un hijo nuestro ni a una criatura de otra persona, y segundo que esos mismos principios no nos conllevan a siquiera imaginarlo. Pero voy más allá e hilvano más fino todavía. Una persona, hombre o mujer, que se fija sexualmente en un niño o niña, evidentemente no es una persona que está en sus cabales completos. Alguna parafilia debe tener, algún trastorno, alguna desviación para que aquello ocurra. Entonces, en técnica jurídica exclusiva, una persona con esa parafilia es inimputable porque no está consciente, no tiene los efectos volitivos, no tiene los efectos cognitivos para cometer esa conducta. Entonces, estrictamente en el derecho, ese violador, ese proxeneta, ese pederasta, ese infeliz, no puede ser juzgado porque es un enfermo mental. Bajo ese orden de ideas, entonces todos estamos conscientes que en la actualidad, por la presión social, por la fuerza del moralismo, por lo que sea, situaciones injurídicas, a la mayoría se lo sentencian, porque imagínese usted que alguno de esos perversos que presuntamente violaron y ultrajaron a los niños de las escuelas réplicas y otro colegio particular que queda por aquí que les han cerca, amenazado que si denunciaban los sacaban de la escuela. Algún día que puedan denunciar, como es imprescriptible, lo van a hacer. Imagínese el juez que le toque ver ese caso y que diga que ese fulano NN no puede ser juzgado porque es imprescriptible. Usted se imagina el linchamiento mediático que a ese juez le va a provocar. Usted se imagina que va a comenzar, lastimosamente, la prensa, que es quien difunde las noticias, a elucubrar desde que tiene algo que ver este hombre, el juez, que ha recibido dinero, o pero aún que es similar su conducta. Bien, ahí estamos especulando. Pero yo creo, doctor, vamos a ir a un corte comercial. Si usted hubiera dicho que está de acuerdo con la pregunta, yo le hubiera dicho otras preguntas de aquellos que están en contra de la pregunta. Usted no es que dice que está en contra de la pregunta, pero técnicamente dice que es inoficiosa. E inconstitucional, pero yo es constitucional. Y yo, entonces ahí le planteo las razones por qué él sí. Vamos a ir al corte y luego retomamos el mismo tema. Gracias. Venimos después de este corte publicitario. Sigan con su informativo FM por 92.5 Forever. Vive la pasión por lo nuestro en Hilary Resort. Festeja gratis los carnavales del mundo en Hilary Resort al ritmo tropical, con la vibrante alegría carioca, con nuestra divertida fiesta blanca y para terminar, fiesta de espuma. Los carnavales te esperan en el único resort temático del Ecuador, del 9 al 13 de febrero para celebrar sin límites y todo incluido. En Hilary, los niños hasta 5 años son gratis. Pregunta por nuestros planes de financiamiento con el BIES. Conoce más llamando al 1-800-900-600 o a tu agencia de viajes favorita. Hilary es Ecuador. ¡Hey, panas! ¿Y entonces qué vamos a comer? Unas empanaditas de morocho, como las del estadio. No, mejor un encebollado, bien cargadito. No, busquemos un hot dog nomás. No, hot dog no, que eres loco. Luego te persigue. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿No han visto el comercial del chico que se come el hot dog y... Cuando tu comida favorita comienza una pelea, defiéndete con Sal Andrus, que alivia la acidez estomacal al instante, ya que su fórmula que neutraliza el ácido comienza a trabajar en segundos. Combate rápido la acidez con Sal Andrus. En referencia a su mecanismo de acción, mayor información revise el empaque. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Mantener fuera del alcance de niños. Reporte de evento adverso o queja al 022994751. Así se vive el cine. Ya vi esta película como 3 veces. Pero no contigo. Vamos, yo te invito. Y así
se paga. ¿Cómo cancela? Con Visa Débito, por supuesto. Con Visa Débito del Banco Bolivariano, tu dinero va contigo para comprar de todo más rápido y seguro. Visa Débito del Banco Bolivariano. Si la tienes, úsala. Educación bilingüe con perfil internacional, guiada con valores por el bienestar social. Liceo Panamericano, formando una nueva generación. Jóvenes solidarios, muy leales y de gran corazón. Formamos a nuestros jóvenes con capacidad crítica bajo el perfil del bachillerato internacional. Liceo Panamericano, la educación del nuevo milenio para un mundo mejor. Estamos en el barrio Centenario San Borondón. Llámanos al 370-7888. ¡Corte! Me quedo con esta escena, quedó increíble. Entre toma y toma, muchas veces no hay descanso. Pero eso no importa, estoy siempre listo para lo que se venga. Cuando empiezo algo, yo le doy con todo. Y siempre recargado al 100%. Por eso, yo siempre tomo Forza, bebida energizante que me ayuda a dar lo mejor de mí en todo momento. Con Forza, recarga al 100%. Consíguela a $1. Otro producto Resgasa. La prefectura impulsa la justicia y la paz. Con URRA, recuperamos cada año 5.000 animales, promoviendo la adopción y la inclusión familiar de animales con discapacidades. Y desde nuestra oficina especializada de investigación ERA, desarrollamos el primer estudio en el país sobre maltrato animal. Nuestros proyectos sociales nos ayudan a construir un Guayas imparable, la Prefectura del Guayas. Autorización número 0906, CNE 2018. Fue nuestro bloque de publicidad. Informativo Forever FM. Solo la verdad y nada más que la verdad. 8 de la mañana, 49 minutos. Estamos dialogando con el doctor Pedro Moreira, criminólogo constitucionalista, analizando a profundidad la pregunta 4, que dice: ¿está usted de acuerdo con el enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, según el anexo 4? Hemos revisado el artículo 46, dice: el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas y a niños y adolescentes, y agrega: las acciones y las penas por delito contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes serán imprescriptibles. El doctor Pedro Moreira, en la primera parte de esta entrevista, nos dice que el artículo 81 del Código Integral Penal, de la misma Constitución, ya lo tiene incorporado la imprescriptibilidad de o delitos en contra de sectores vulnerables de la población, entre ellos los niños. Por eso considera que técnicamente no debió haberse incluido esta pregunta. Sin embargo, estamos conversando en que no solo habría que analizar la parte técnica, sino también aquellos niños hoy día que estarían siendo violentados sexualmente en sus hogares y que algún día podrían tener la posibilidad, ante la imprescriptibilidad del delito sexual, de denunciar. Y nos habíamos concentrado ya en casos, y yo le voy a poner un caso, doctor, para retomar la idea. Ayer justamente una de las juezas estadounidenses, en el derecho comparativo, luego de muchos años, está juzgando, nos parecerá a los ecuatorianos una exageración, a 170 años de prisión a un médico del equipo olímpico durante 4 Olimpiadas, que ha violado a 150 niñas en los 4 equipos olímpicos. Estamos hablando de 16 años, que las dormía y ellas despertaban en hoteles habiendo ya perdido su virginidad y, como dicen el testimonio, su dignidad. Ellas hoy día adultas tienen o tuvieron la posibilidad, y la jueza fue terrible en sus expresiones, hasta le echó al suelo el alegato, se lo tiró al suelo. Doctor, así como hablamos que posiblemente puede exagerarse con este tipo de medidas técnicamente, alguien a los 30 años decir, fulano de tal me violó, ¿cómo lo prueba? Se atenta en contra de la honra del acusado o del procesado. En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo verlo los ecuatorianos? Mire, el derecho comparado es muy interesante, pero para valorar al derecho comparado hay que entender las diferencias entre ambos sistemas de justicia. Entonces, hay infinidad de programas, usted debe de recordar, y muchos de los oyentes
hace unos 20 años en Teleamazonas había un programa que se llamaba Misterios sin resolver. Y ahora quienes tienen empresas de cable, hay programas como Investigation Discovery y cosas así. En las que usted ve delitos que pasaron hace 40, 30, 20 años, que por el avance de la tecnología pueden ver una hebra de cabello en el cadáver o hacen un examen profundo de ADN y descubren al asesino, descubren al delincuente. Y con eso, ¿qué se logra? Verdad procesal y justicia para la víctima, de lo cual vamos a estar perfectamente de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo, y es importante dentro de esa comparación procesal, el caso de O.J. Simpson. Se deben acordar aquel, haciendo un símil, aquel Messi del fútbol americano en esa época en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se cae el caso del tipo? Porque la cadena de custodia de la sangre con la cual se iba a cotejar la sangre, la ropa de O.J. con la sangre de la víctima para determinar si es que él era el asesino o no, cometen la tontería o la estulticia los que recolectaron la sangre, habrá sido a propósito, habrá sido por error, que dejan la sangre sin refrigerar en una furgoneta bajo el sol de California. Esa sangre se hizo pasta de tomate, y como ya no había la prueba principal, no se respetó la cadena de custodia, no le quedó más remedio al jurado que ratificarle la inocencia a O.J. Simpson. Si en nuestro país el sistema de justicia funcionara así, yo estuviera perfectamente de acuerdo que todos los delitos sean imprescriptibles, porque el fin último de la justicia es reparar a la víctima. Pero tenemos, con el respeto que me merecen, y ventajosamente no son muchos, son pocos, tenemos unos jueces que, lo ofrezco nuevamente disculpas, andan en 4 patas. Entonces, con ese sistema de justicia tan paupérrimo, que no es la mayoría, insisto, son unos cuantos, ¿cómo yo puedo, como jurista, estar convencido que vamos a alcanzar la justicia? Cuando le pongo un caso que no es ni siquiera penal. Existe un juez que no voy a decir, pues, evidentemente por ética y por respeto a los oyentes el nombre, puede haber algún familiar de entre los oyentes, que hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia en la que indica cómo se debe proceder frente a un trámite en particular, donde esa resolución dice que ese juez, cualquiera, no solo el del caso en concreto, cualquier juez, frente a una situación jurídica similar, no tiene él que decir si procede o no procede. Son jueces de alzada los que deben tomar esa decisión. Y sin embargo, este juez del caso sub judice dice que no procede porque, obviamente en otras palabras, con una interpretación bastante peregrina, que no procede porque no procede. Y se acabó. O sea, estropeando y pisoteando una resolución de la Corte Nacional de Justicia con fuerza de ley. Y así como en ese caso civil, que no está en juego la vida de nadie, hay cientos de casos en la vía penal. Entonces, yo como abogado, litigante, como docente universitario, como estudioso del derecho, que conozco la realidad del sistema de justicia en mi país, yo jamás podré estar de acuerdo, mientras no cambie, que los delitos sean imprescriptibles. Lo ideal sería que sean imprescriptibles todos: violaciones, estafas, secuestros, delitos contra la vida, porque debe alcanzarse la justicia para las víctimas. Todos queremos saber qué pasó finalmente con los Restrepo. Todos queremos saber qué pasó finalmente con tantas víctimas de las dictaduras. Acuérdese usted, también haciendo derecho comparado, que gracias a la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos, Baltasar Garzón pudo juzgarlo en Londres a Pinochet. Pero para delitos tan delicados como ahora. Es decir, usted considera que esta pregunta técnicamente además no sería practicable y hay un riesgo por el sistema de justicia, hablemos como sistema, ¿verdad? Algo estructural de nuestro país. Pero yo ahí le planteo lo siguiente: si estamos nosotros con un problema social tan serio como es la violación de niños, niñas y adolescentes, ¿no le parece que mejor entonces ataquemos al sistema, mejoremos el sistema? Hoy el doctor Gustavo Yal está hablando desde el Consejo de la Judicatura, se está reemplazando a los últimos 7 jueces de aquellos 9 años anteriores que fueron elegidos, tratando de ir puliendo, elevando la categoría de los jueces, de alguna manera, porque si decimos, porque los jueces son malos, entonces que las víctimas sigan sufriendo, doctor, ¿no hay ahí un contrasentido? Pero es que ese mismo orden de ideas, entonces debería llevarnos a que cambiemos el sistema de justicia, pero no hagamos imprescriptible el delito o la acción. ¿Por qué? Yo acabo de ganar un concurso para juez. Estuve 6 meses en la escuela judicial. Y en la escuela judicial yo le puedo decir en honor a la verdad,
nos hacían hincapié a diario o en cada clase que había que respetar la Constitución, que había que respetar la normativa escrita, que había que ceñirse a los parámetros judiciales, que ante una duda había que siempre actuar a favor de la víctima o a favor del beneficiario. O sea, la escuela judicial nos formaba como jueces, porque en ninguna universidad usted le enseñan a ser juez. Entonces nos formaban como jueces y hacían especial énfasis en cada cosa. Luego, por el ejercicio profesional, he tenido varias reuniones de trabajo con Néstor Arbito respecto a la aplicación del COGEP, y el doctor Arbito hace énfasis en cómo debe aplicarse el COGEP, cómo debe interpretarse el COGEP. El COGEP es el Código Procesal No Penal. Entonces, para todas las materias no penales se aplica el COGEP. Entonces, pese a que en una escuela judicial forman a los jueces de una manera muy prolija y muy detenida, pese a que uno de los vocales del Consejo de la Judicatura hace reuniones periódicas con abogados litigantes y con jueces para explicarles cómo deben actuar ante una determinada situación, se siguen cometiendo los errores. Entonces ya no es culpa del Consejo de la Judicatura, ya no es culpa de la formación judicial, es culpa de los jueces. Porque si yo he recibido una inducción, si yo he recibido una capacitación y yo ya sé cómo debo actuar, porque no nos dicen cómo actuar, nos dicen qué normas debemos aplicar o cómo reaccionar jurídicamente ante cada evento, si yo ya con esa capacitación no sé cómo hacerlo, ya no es culpa del Consejo. Doctor, ya que hemos llegado a ese tema, doctor Pedro Moreira, ¿usted considera que aquellos jueces que, como usted dice, a pesar de la preocupación, y me alegra que usted dé testimonio de que el Consejo de la Judicatura se ha impuesto esa misión de transformar la justicia, como el pueblo le dijo al expresidente Rafael Correa, sí, meta la mano a la justicia, en el 2011, consulta popular también? Pero ¿no cree que esa falla de los actuales jueces, a pesar de todo este entrenamiento, o es producto de las universidades que no preparan bien, o ya son las personas? Mire, solo para terminar la idea anterior, le hago un símil. Si a mí me enseñan a manejar y me dicen en la escuela de conducción, usted en roja no puede avanzar, y yo doy el examen y sé que en roja no puedo avanzar, y me dan la licencia para conducir, y cuando estoy conduciendo en roja me paso la roja. Doctor, eso pasa cuando alguien sale dando el examen, perdón, le voy a, exacto, solo para que la ciudadanía se incorpore a su ejemplo. Si uno va allí a la Tanga Marengo, hay un lugar donde la Comisión de Tránsito le da licencia una vez que la persona pasó tremendos exámenes. Pero saliendo de la Tanga Marengo ya comienzan a pasarse el pare y con la nueva licencia. Doctor, siga con el ejemplo. Entonces no es culpa ni de la escuela de conducción, ni es culpa de la Comisión de Tránsito. ¿Quién es culpa? El que maneja. Porque pese a que recibió entonces es el estudiante de Derecho, en este caso, que entró. ¿Por qué entró a estudiar Derecho, ya que estamos tocando el tema? Bueno, ¿por qué entró a estudiar Derecho en un universo de 10.000 personas que estudian en la Facultad de Jurisprudencia, o hasta más, me parece? No le pudiera responder. No, hay catedráticos que ya me han respondido, pero además de eso, se han hecho encuestas en el Consejo de la Judicatura y las pruebas son psicotécnicas, entonces ahí debe haber salido un resultado para que alguien le diga no y a alguien le digan sí. Asumo que los que calificaron para jueces pasaron todas esas pruebas, doctor. Yo también asumo lo mismo, pero el problema, a ver, vamos a desde la génesis el problema que usted me pregunta, ¿por qué estudiaron Derecho? Lastimosamente, para cambiar el sistema de justicia se debe hacer una reforma integral y bastante pesada que debe cambiar desde las universidades, para que el que se gradúa de abogado no sea cualquiera. Lastimosamente, en mi tiempo, cuando yo estudiaba en la Universidad de Guayaquil, ahora estoy seguro que no ocurre así. Para que usted pase de año tenía que haber 3 situaciones. O primero, que las damas tengan acceso carnal con los profesores. Segundo, que se pague plata a los profesores. Tercero, que sea político. Y en un reducido número los que estudiaban. Entonces, con esa calidad de abogados que en su mayoría salían, no digo que todos los abogados... Sí, y con todo respeto, pero hay que enfrentar las realidades, doctor, y está bien. Entonces había una broma dentro del círculo estudiantil que decía que usted necesitaba comprar una especie valorada y dirigirle una carta al decano para no graduarse. Porque todos se graduaban. ¿Verdad que o sea, que era al revés, real, usted lo está diciendo, me imagino, por ironía, no porque... Por supuestamente por ironía. Claro. Entonces, desde allí es el problema. Y el problema no solo es en la Universidad de Guayaquil. Ventajosamente yo he dictado clases en la Universidad de Guayaquil y en universidades privadas. Y en cambio en la universidad privada el problema es otro, que hay muchos estudiantes que van a estudiar Derecho porque los padres son abogados y le dijeron que estudien,
o porque los mandaron castigados, o por alguna situación, pero no todos lo hacen por vocación. Entonces el derecho, ese es el tema, como toda profesión, debe hacerse por vocación. El que quiere ser abogado, que estudie para abogado. Déjeme comentarle algo, luego le voy a ampliar la última inquietud para concluir y agradecerle al doctor Pedro Moreira, criminólogo constitucionalista. Un catedrático muy conocido en el Ecuador, maestro de maestros, un día me dice, yo hice una consulta a mis alumnos y había alumnos que le decían, me metí a la carrera de Derecho porque aquí se gana plata. Mire usted, es decir, no puede un maestro que tiene 30 alumnos asegurar que sus enseñanzas van a ser para esa vocación, ¿verdad? Para la justicia, ojalá, como todas las profesiones, para cumplir su obligación. Pero dentro de este marco que estamos, por concluir, doctor Pedro Moreira, analizando la pregunta 4, en la filosofía se discute mucho si hay que atacar la causa o hay que atacar el efecto. Yo he discutido el tema, la gran mayoría de los temas dicen, es la educación. Ayer alguien más me dijo, no, y volvió a decir lo que hemos discutido siempre, es la familia ecuatoriana, porque ya no se enseña cívica, ya no se enseña moral en las escuelas, entonces es el hogar, en fin, la familia. Doctor Pedro Moreira, ¿será acaso que el presidente de la República en materia de corrupción, ahora en materia de abusos sexuales, en esta pregunta 4, cuando ven que se ha tratado de que los funcionarios públicos, por ejemplo, en materia de corrupción, sean honestos, que tengan vocación, servicio a la ciudadanía, que los profesores vayan a enseñar y no a violar a los niños, buscan y dicen, mira, no nos queda otra ante la cultura, falta de civismo, falta de moral en el Ecuador? Yo lo estoy poniendo un extremo, ¿verdad? Es cierto. Que se haya decidido hacer este tipo de preguntas a los ecuatorianos. Mire, tratando de regresar el río a su cauce, el origen de esta entrevista, nuestra postura de inconstitucionalidad de la pregunta 4 no solamente se da en sí por el tema penal, sino también se da por el tema evidentemente constitucional. La Constitución me parece que es el artículo 424, si me permite revisarlo rápidamente. El artículo 424 de la Constitución, no es el 424. ¿Cuál es el tema, doctor? Sobre la reforma de la Constitución. Sí, lo puede decir de memoria si no lo encuentra. La Constitución establece claramente que para que se reforme en cuanto a derechos, se limiten derechos o se restrinjan derechos, no se podrá hacer ni por referéndum ni por consulta popular. Deberá hacerse por una asamblea constituyente. De acuerdo. En este caso... 444. Es el último, viene a ser, porque ahí es en 444. O sea, la Corte Constitucional es el que decide como entidad que... Es el 441. 441 cuando va, sí, justamente a la modificación de Constitución. El 444 habla de la convocatoria de Asamblea Constituyente. Exactamente. Ahí la convocatoria cuando es... sí, mire, posiblemente esto es un tema tan profundo que quizás debieron discutirlo en una asamblea constituyente, los juristas con experiencia, y usted dice no preguntarle al pueblo. Continúe. Mire, y en ese tema la Corte Constitucional, que es quien debió haber hecho el ejercicio de constitucionalidad de las preguntas, el informe, no nos vamos a detener porque sería política la entrevista. Y es lo que no, para nada. Pero el punto en discusión es que quiero que usted y los oyentes y quienes no saben de derecho y quienes algunos abogados que están con la postura del sí solo por intereses políticos, ¿usted cree, doctor? Entiendan lo siguiente. No por defensa de las víctimas. Pero es que los está prejuzgando también, doctora. Usted como abogado sabe. Entre el sí porque se quiere defender a la víctima y el 7 veces sí. Porque yo le diría entonces lo contrario, perdón la interrupción entonces. Los que dicen 7 veces no, están a favor de los violadores, entonces a favor de los corruptos. Puede ser que ¿podemos pensar así? No, yo no le estoy diciendo ni que vote 7 veces sí, ni que vote 7 veces no. Yo estoy analizando que es inconstitucional la pregunta 4. Luego cada quien votará como pero usted hace la crítica a aquellos abogados que dicen 7 veces sí. Por eso, porque el 7 veces sí implica que en la pregunta 4 se vote sí cuando es inconstitucional. Y ojo que no le estoy analizando ninguna de las otras preguntas sobre su constitucionalidad o no. Simplemente la 4 porque es la más riesgosa para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque de que las penas sean imprescriptibles, y ahí es la diferencia, en este tipo de delitos execrables y deleznables,
¿Cuál es el efecto? Usted lo denunciaron, usted lo procesaron, usted lo juzgaron y a usted lo sancionaron. Y le pusieron 20 años. Bueno, no me diga usted, doctor, que me hace sentir medio extraño. No, ves como el ciudadano. Póngase un ejemplo X, ya. Bueno, a Pepito Piguave lo sancionan. Ya. Ojalá que nadie se llame así. Lo denuncian a Pepito Piguave por violador. Ya. Lo investigan, lo procesan, lo juzgan y lo sancionan. Ya lo sancionaron a 15 años, a 20 años, a 30 años, al tiempo que sea. Pero tuvo esa persona la oportunidad de defenderse. Tuvo esa persona la oportunidad de, en un juicio, tratar de decir que él no fue. Y la fiscalía o la acusación particular destruyó el estado de inocencia. Pero en el caso de eso es en imprescriptibilidad de la pena. Que la pena sea imprescriptible, totalmente de acuerdo. Porque por una cosa o por otra se fuga esa persona, la pena quedará ahí hasta que algún día lo cojan. La pena imprescriptible en este tipo de delitos. Pero en el ejercicio de la acción que sea imprescriptible es gravísimo, porque podrán pasar los años y lo podrán a Pepito Piguave denunciar por violación. Es decir, gravísimo para el procesado, el denunciado, y no sería favorable para la víctima después, no importa que haya pasado 20 años, 30 años. Es que la víctima tendrá la oportunidad de denunciar después del tiempo que sea, pero ventajosamente nunca he sido víctima de violación y nadie en mi entorno lo ha sido, gracias a Dios, y me conduelo con las víctimas de este delito, pero como abogado a mí me preocupa la fragmentación jurídica, de acuerdo, el rompimiento jurídico de este asunto, porque parece ser que no me he hecho explicar bien. No, está claro, bien. Se dice en el argot popular, a veces es más malo, por decir así, el remedio que la enfermedad, y es la preocupación suya. Porque el tema del delito, si bien es cierto, puede denunciar la víctima después de 10, 15, 20, 30, 40 años. El asunto del ejercicio de la acción necesariamente va de la mano con la prisión preventiva. En los delitos de esta categoría o de esta magnitud o de este tipo de lesiones, la prisión preventiva va de cajón. Entonces imagínese que usted lo denuncien después de 30 años. Bueno, no usted, Pepito Piguave. Eso sí después de 30 años. Y le inician una investigación previa, usted no se entera o tiene un mal abogado, lo procesan, le dictan prisión preventiva a Pepito Piguave, y después de 30 años Pepito Piguave va a ir preso hasta que se investigue si ocurrió. Pero si o no se lo ocurrió. declara culpable con las pruebas, con los testigos, sería o no justo. Mire, si se lo declara culpable con las pruebas y los testigos, sí. Como al médico que ayer lo condenaron a 170 años. Pero hay que desgreñar, o sea, esto no es una discusión estoy de acuerdo. a la ligera. Nada más la técnica, y usted en la profundidad está en todo su derecho. Y justamente los amigos oyentes ya tienen otro elemento de juicio para analizar esta pregunta 4. Algunos dirán, sí, me convence el doctor Pedro Moreira, yo estoy de acuerdo, no lo había visto así, y de pronto dicen, bueno, yo le voy a poner ahí siempre latente, va a quedar otra posibilidad, otra preocupación, pero dirán, evidentemente, yo votaré no. Aunque digan, pero podría suceder que alguna víctima nunca tenga la oportunidad en el futuro, al no ser prescriptible, al no estar incluido este delito como imprescriptible, que lo pueda denunciar. Nomás quiero, para concluir, que los amigos oyentes conozcan que la pregunta incluye en el anexo la modificación del artículo 16 en el numeral 4, en donde habla justamente que el ámbito temporal del Código Penal, ¿no? Los sujetos del COIP, los sujetos del proceso penal y los juzgados observarán las siguientes reglas. Número 4, infracciones de agresión en Estado, genocidio, etcétera. Se le agrega, y los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Y el artículo 75 del COIP también se le agrega precisamente esta frase que está en la consulta popular o en la pregunta, en el referéndum, donde dice, no prescriben las penas determinadas de infracciones de agresión, genocidio, etcétera, y le agregan contra la integridad sexual y reproductiva. Doctor, creo que la ciudadanía tiene clara su posición. Si usted desea hacer un resumen, ya en pocas palabras, para concluir. Sí, solo para concluir, la pregunta hasta carece de semántica, porque establece las víctimas que sean niñas, niñas y adolescentes. ¿Qué sucede si después de 20 años denuncia a una mujer de 30 años? Ya no es niña, niña ni adolescente. Entonces, la forma semántica correcta para los
paladines de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hubiese sido quienes al momento de sufrir la infracción hayan sido niñas y adolescentes. No, pero yo pensaba que usted iba a hacer otra cosa. Quizás algún niño que ya no es niño y ahora es niña, ya es señora o es señora, ahora con el posible cambio de sexo. Ya es otra pero son situaciones, si queremos ser puristas, decía, no, usted dejó de ser niño, ya no es niño, ahora es niña. Entonces, hay cosas de esta, pero doctora. En todo caso, esperemos que la ciudadanía elija lo mejor. Jurídicamente mi preocupación esa es la idea. Luego ya lo que políticamente se haga es otra discusión a la cual no he sido invitada. No, este es un tema netamente técnico para que la ciudadanía conozca la parte jurídica. Y gracias por la invitación y gracias por escuchar. No, con todo gusto por haber venido. Doctor Pedro Moreira, criminólogo constitucionalista. Hemos analizado más allá de la lupa, inclusive con la pregunta 4. A veces puede ser que estemos de acuerdo en algo y de eso se trata, en otra parte no estamos de acuerdo. Y es justamente usted, amigo, ya que mira nos escucha, tiene ahí ya la posición del doctor Pedro Moreira, que técnicamente la considera esta pregunta inoficiosa y además muy preocupante por lo que pueda pasar en el futuro, y más aún con un sistema judicial en el cual, puedo decirle, doctor, usted todavía no confía en algunos jugadores no confío. Pero va a ser juez usted, ¿no? Eventualmente, pero en los que están ahorita no confío en algunos, ¿no? Ya, en algunos. Muy bien. Vamos al corte comercial, 9 de la mañana, 13 minutos.